Continuando con el tema de vías respiratorias o de infección de vías respiratorias, vamos a hablar de laringotraqueobronquitis. Históricamente, desde la época de Areteo de Capadocia en Grecia, en el año 120 a 200 a.C., ya se hablaba de esta enfermedad. En 1765 en Escocia, Francis Home identificó a esta enfermedad como pacientes que tenían un sonido similar al garrotillo o gorgoteo. Y también en Escocia, Antoine François Baillon dijo que estos pacientes gritaban roncamente, y de ahí viene el sinónimo con el que se conoce esta enfermedad también como croup, que viene del dialecto escocés fonosimbólico. Presentamos a ustedes un caso de un niño de 20 meses de edad que llega al hospital en presencia de frío, tos de 2 días de evolución, así lo refieren los papás, fiebre de 1 día de evolución, respiración ruidosa en las últimas 4 horas y dificultad para respirar. Llegó alrededor de las 3 de la mañana, la tos la asociaron con respiración ruidosa, el niño además está irritable e incómodo, estaba sin aliento y no podía comer. Presentó 2 días previos resfriado y había sido tratado con medicamentos sin referir cuál de estos. El niño presentó temperatura de 39 grados y los padres refirieron antecedentes de dificultad para tragar. La historia clínica del paciente es único hermano de matrimonio no sanguíneo, nació a término de parto normal, con peso de 2.800 gramos, no hubo eventos postnatales significativos, le dieron seno materno durante 6 meses, la lactación la iniciaron a la edad de 4 meses y el niño consumía alimentos con la familia desde el año de edad. Hitos del desarrollo para su edad normales y está correctamente vacunado. Pesaba el paciente 11 kilos dentro de la percentil 50, altura de 82 centímetros en la percentil 75, temperatura de 38 grados, la frecuencia de pulso de 120 por minuto, la respiratoria de 64 por minuto, acuérdense de los datos clínicos que revisamos previamente, y la presión sanguínea de 60 a 40 milímetros de mercurio. Los hallazgos positivos que nosotros encontramos fue el inicio repentino de tos frecuente, sería nuestro resumen, es una respiración ruidosa, tiene frío desde hace 2 días, como lo refieren los papás, y tiene disnea. En el análisis es un niño irritable, que tiene estridor, que tiene ronquido y que tiene disnea. Y nos haríamos la pregunta de que cuál pudiese ser la causa que me esté condicionando esta entidad nosológica. Tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con cualquier otra infección de vías respiratorias altas o de vías respiratorias agudas que me condicione este cuadro clínico. Y la pregunta detonante del problema sería: ¿por qué tiene estos hallazgos positivos? ¿Qué enfermedad lo llevó a esta positividad? Podemos revisar aquí la radiografía con un signo de la aguja y ya vamos pensando de qué se pudiese tratar. Al examen físico lo encontramos en las percentiles que ya les mencioné, pero tenía tiraje intercostal y tenía cianosis central, no palidez, ictericia ni adenopatías. La respiración de tipo ruidoso se escuchaba en los campos pulmonares y el estridor respiratorio ocasional y el examen abdominal sin megalias. Aquí, nuevamente repetimos, la radiografía nos muestra un estrechamiento de la porción subglótica de la tráquea que provoca la presencia de una V invertida, que se le llama signo de la aguja o de lápiz, así lo podrán ustedes encontrar. Entonces nos haríamos nuestras preguntas con diagnóstico diferencial de qué se podrá tratar: de difteria, de aspiración de cuerpo extraño, de absceso retrofaringeo o de compresión extrínseca de la vía aérea. Vuelvo a repetir, mi problema detonante es por qué el paciente presenta este ronquido. El plan de tratamiento de los niños con croup
debe ser el adecuado manejo de la vía aérea y tiene ciertas indicaciones para hospitalización que iremos viendo durante el transcurso de la charla. Por definición, el croup es una enfermedad respiratoria aguda de inicio súbito, de presentación en edad pediátrica, que se va a caracterizar por la tríada de tos traqueal, estridosis laringio, que en un principio es inspiratorio, y después disfonía. No se nos olvide, tos traqueal, estridor laringio, de principio inspiratorio y posteriormente disfonía. El agente causal, hasta el 80%, es el virus parainfluenza tipo 1, 2 y 3. El parainfluenza 1 y los coronavirus son las causas más frecuentes de hospitalizaciones. Podemos también tener presente adenovirus, virus sincicial respiratorio, enterovirus, virus de la influenza A y B. Y algunas bacterias como las que nos marcan aquí. Corynebacterium diphtheria, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Haemophilus influenza, que afortunadamente este último con la vacunación ha ido disminuyendo. Epidemiológicamente se presenta de niños entre 6 meses a 6 años. La incidencia máxima de esta entidad es a los 2 años. El género más frecuentemente afectado son los hombres, 2 a 1, y puede haber pacientes con factores alérgicos o predisposición genética. Es más de zonas templadas y frías y también tiene algo que ver la contaminación ambiental. Los meses en los que suele haber un pico es en octubre y abril, y aquella exposición al frío o ingesta de alimentos helados no se ha visto que tenga una mayor incidencia de presentación de esta entidad. En cambio sí, los cambios bruscos de temperatura, las irritaciones químicas y mecánicas de la vía respiratoria. ¿Cuál es su fisiopatología? Al inhalar los virus se van hacia la mucosa nasal y faríngea. Por contigüidad van a la mucosa de la laringe y de la tráquea, me condicionan inflamación, edema, hiperemia e infiltrado de neutrófilos. En el epitelio sí hay áreas de ulceración cubiertas por exudado fibrino purulento, obstrucción, inflamación aérea subglótica de la tráquea y de los bronquios. ¿Qué factores van a agravarme la inflamación aguda? La resistencia de la vía respiratoria del niño inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio, es decir, es 16 veces más estrecha que en el adulto. Tiene menor diámetro de la laringe y la tráquea, la epiglotis es larga con repliegues redundantes y tiene mayor cantidad de tejido linfático y glándulas mucosas. Por eso se inflama mucho más. El cuadro clínico, volvemos a repetirlo para que no se nos vaya a olvidar, la triada tos traqueal, también denominada tos de perro o tos de foca, estridor laringio, al principio inspiratorio, y disfonía. Esto es importante preguntar el tipo de tos porque los papás ya lo identifican muy bien o los cuidadores primarios llegan y te dicen, es que el niño tose como perro, ¿sí? Y desde que va entrando a la consulta, al servicio de urgencias, en un servicio social, tú lo puedes identificar perfectamente bien. Inicialmente el cuadro clínico suele presentarse con irritación nasal, tos, odinofagia y afección al estado general, con fiebre hasta de 39 grados. A las 48 horas, entre 24 y 48 horas, se agrega disfonía, tos de tipo traqueal, estridor laringio inspiratorio y dificultad para respirar. Y puede acompañarse de disminución del murmullo vesicular y estertores bronquiales. Volvemos a repetir. Irritación nasal, tos, odinofagia y malestar. En segundo lugar, disfonía, tos, estridor y dificultad respiratoria. 3, disminución del murmullo vesicular. Y 4, estertor bronquial. ¿Le pones para correr el video, por favor? Quiero que observen y que escuchen cómo tose este niño. Escúchenlo bien.
y observen cómo hay disociación. Muy bien. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Existe una clasificación denominada escala de Wesley para ver la gravedad del Krupp. Será leve cuando se presente tos traqueal ocasional, estridor no audible en reposo, no tiraje intercostal. Moderada cuando tenga frecuente tos traqueal, estridor en reposo, tiraje intercostal sin agitación. Y severa cuando la tos traqueal sea frecuente, el estridor en inspiración y expiración, severo tiraje intercostal y agitación. Y la falla respiratoria inminente cuando se agregan además estridor audible en reposo, tiraje intercostal, letargia, disminución del estado de conciencia y cianosis. Esta escala de Wesley, ¿sí?, para valorar la gravedad del Krupp, vean, estridor, tiraje, ventilación, cianosis y nivel de conciencia. El estridor, si no está presente, es 0, si es en reposo o audible con el estetoscopio es 1 y sin el estetoscopio es 2. El tiraje, si no está presente, es 0, leve 1 punto, moderado 2 puntos y grave 3 puntos. La ventilación, es decir, la entrada del aire normal 0 puntos, disminuida 1 punto y muy disminuida 2 puntos. Cianosis, si no hay 0 puntos, con la agitación 4 puntos, en reposo 5 puntos. Nivel de conciencia 0 puntos si es normal y 5 puntos si está alterada. Y de ahí tenemos que la enfermedad será leve cuando tenga menos de 3 puntos, moderada entre 3 y 7 y grave más o igual a 7. ¿De qué me va a servir esta puntuación de Wesley? Para decidir el tratamiento que le voy a dar al paciente. Nuevamente, simple y sencillamente, para que recordemos, de aquí en adelante hablaremos de la evaluación de la gravedad de la obstrucción de la vía respiratoria en cualquier entidad, específicamente en el Krupp. Podemos tener estado mental, estridor, tiraje, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y otros datos. Es una escala para obstrucción de la vía aérea, más no para la gravedad del Krupp, que se pueden utilizar ambas, por supuesto que sí, y nos dará mayor certeza para el tratamiento. El estado mental, la dificultad de la obstrucción de la vía aérea o la gravedad será leve si es normal, moderada si el paciente está ansioso, grave si está agitado o exhausto y muy grave o que amenaza la vida si está letárgico o somnoliento. Recuerden ustedes que la primera manifestación del sistema nervioso central a la hipoxia es la irritabilidad. Entonces, si el paciente está muy ansioso, está con datos de hipoxia. Estridor será la gravedad de la obstrucción de la vía aérea si está ausente o en reposo, moderado si está audible en reposo, grave si es intenso y muy grave o que amenaza la vida si persiste. Tiraje supraesternal o tiros intercostales, leve si están ausentes o son leves, presentes si es moderado, graves si son más intensos, y si el esfuerzo ya se disminuyó, quiere decir que ya se cansó este paciente, ya el periodo de hipoxia es tan grande que ya no puede tener un esfuerzo respiratorio para utilizar los músculos accesorios para la respiración. La frecuencia cardíaca, cuando la obstrucción sea leve, estará normal, moderada, aumentada y grave, muy aumentada. La frecuencia respiratoria, cuando la obstrucción sea leve, estará normal, puede hablar y comer, moderada cuando tenga limitación para hablar y comer, y grave cuando el paciente esté aumentado o jadeante esta frecuencia respiratoria, y muy grave o que amenaza la vida cuando hay pobre esfuerzo respiratorio. La saturación de oxígeno es importante aquí. Será la obstrucción leve cuando sature más del 95% al aire ambiente, moderada entre 92 y 95% al aire ambiente y grave menos de 92% al aire ambiente. Y otros datos que se pueden agregar: grave si está pálido o hipotónico, o muy grave y que amenaza la vida si está cianótico. El diagnóstico siempre es clínico. Si tengo yo la duda que se trata de una laringotraqueitis pura, puedo tomar una biometría hemática. Si no hay ninguna infección agregada, pues me va a salir solamente con linfocitos elevados y leucocitos normales. La laringoscopía directa se hace en medio hospitalario y cuando se sospecha de la presencia de cuerpo. Y me puedo apoyar de la radiografía del cuello, en la que
veré una sobredistensión de la hipofaringe, como lo vemos en esta imagen, o estrechamiento de la tráquea de la región subglótica. Imagen en punta de lápiz, en la AP, y en la lateral, abombamiento o sobredistensión de la hipofaringe. En la imagen donde se ve la tráquea del niño, podemos ver cómo se estrecha por los tejidos inflamados. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial de laringotraqueitis? Cualquier enfermedad de vías respiratorias que inicia con estridor de forma aguda, hacemos el diagnóstico diferencial con traqueitis bacteriana, cuyas características son fiebre alta, apariencia tóxica, pobre respuesta a la epinefrina nebulizada. La epiglotitis, afortunadamente cada vez más rara por la introducción de la vacuna contra el Haemophilus influenza, hay ausencia de tos traqueal, el inicio es súbito, hay fiebre alta, disfagia, el niño tiene una apariencia tóxica, está ansioso y se sienta flexionado hacia adelante, lo que se denomina posición de trípode, es decir, se pone en esta posición porque le falta aire al paciente y lo hace para compensar la oxigenación. La presencia de cuerpo extraño es muy raro en pacientes lactantes, pero entre los 2 y 5 años sí es muy frecuente por la oralidad que tienen los pacientes al descubrir el mundo. Tiene un estridor de inicio agudo por la presencia de cuerpo extraño alojado comúnmente en el esófago superior. La difteria, afortunadamente por la inmunización, también es muy rara, pero tendremos que preguntar, ¿el paciente está vacunado o no está vacunado? Hay un pródromo de faringitis con síntomas progresivos en 2 a 3 días, fiebre de bajo grado, disfonía, tos traqueal, estridor y disfagia. Y se observa la membrana de características grisáceas al explorarla. Y reacción alérgica aguda o edema angioneurótico, suele ser raro, es una patología que inicia rápidamente con disfagia y estridor y posiblemente datos de alergia en la piel, como pudiese ser la urticaria. El tratamiento lo dividimos en 2, no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico está encaminado a mantener al paciente en reposo en los brazos de su madre para evitar que se ponga más irritable, que empiece a llorar, que aumente la inflamación. Mantener la dieta habitual, siempre y cuando el paciente pueda tener tolerancia a la vía oral con un incremento del aporte de líquidos. Los niños con laringotraqueitis aguda, siempre mantenerse en calma, como ya lo mencioné, evitar al mínimo procedimientos que los puedan alterar para no incrementar el edema de por sí existente. Administración de oxígeno solo para los niños con hipoxia, cuando su saturación de oxígeno sea menor al 92% y tengan dificultad respiratoria importante. Recuerden que el oxígeno también es tóxico por la liberación de los radicales libres de oxígeno que me pueden condicionar enfermedad por reperfusión. Dentro del tratamiento farmacológico, los esteroides se consideran la piedra angular para el tratamiento de la laringotraqueitis. Son la principal terapia para esta enfermedad y disminuyen el edema de la mucosa laringea debido a su acción antiinflamatoria. Martínez y Martínez lo dice así, ¿no? Todo niño que llegue con una laringotraqueitis deberá de llevarse por lo menos una dosis de esteroide para evitar los reingresos y la progresión de la enfermedad. Estos deben de iniciarse al comienzo del tratamiento grave. ¿Qué me va a hacer el uso de esteroides? Va a hacer que las puntuaciones de gravedad de la escala de Wesley disminuyan, me condiciona un menor número de revaloraciones o reingresos, una disminución de la frecuencia de intubación y la necesidad de reintubación, una estancia hospitalaria más corta, menor número de dosis de epinefrina y disminución de la intensidad de los síntomas asociados a la obstrucción de la vía aérea. ¿Cuál es la dosis? La que se elige es dexametasona, 0.6 miligramos por kilo, ya sea vía oral, intramuscular o inclusive intravenosa, dependiendo de la gravedad de la obstrucción de la vía aérea del paciente. Sobre todo intramuscular o oral se utiliza en CRUB leve a moderado y puede repetirse cada 6 horas durante 24 horas. Recuerden ustedes que es un esteroide de depósito, entonces tiene un efecto antiinflamatorio importante.
Su máximo efecto de utilización se aprecia a la hora o 2 horas después de este y tiene un máximo efecto a las 6 horas en pacientes con croup moderado a severo. Entonces, sin pasar la dosis total de 8 miligramos. Por otra parte, cuando tenemos ausencia de esteroide del tipo de la dexametasona, se ha demostrado que la budesonida inhalada tiene efectividad y equivalencia como la dexametasona, pero no es superior a esta. Se sugiere como una alternativa en los casos que exista dificultad respiratoria grave o que el paciente no tolere la vía oral. La dosis administrada es de 2 microgramos, es decir, 2 mililitros de solución de budesonida por vía de nebulización. Y la epinefrina racémica o la adrenalina levógira es aquella, o se ha demostrado que el uso de esta en los casos de croup se asocia significativamente a una mejoría de los síntomas 30 minutos posteriores al inicio del tratamiento. Está indicada en niños con laringotraqueitis aguda grave y que amenazan la vida como tratamiento de primera elección. Por eso es muy importante evaluar la escala de Wesley. ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina estimula los receptores adrenérgicos de la mucosa subglótica y produce vasoconstricción, por ende disminuye el edema de la mucosa. Al haber vasoconstricción de las arteriolas precapilares, se disminuye la presión hidrostática y por lo tanto también baja el edema de esta mucosa y mantiene su efecto por 1 a 2 horas. Tiene efectos secundarios que hay que vigilar, como taquicardia, palidez, ansiedad, temblor, hipertensión y cefalea, y tiene algunas contraindicaciones. En aquellos pacientes cardiópatas que son portadores de obstrucción del tracto de salida del ventrículo, como lo es en la tetralogía de Fallot, no se deben administrar. Valga la redundancia, nuevamente lo que les hemos estado diciendo durante el transcurso de todas las sesiones, hacer una buena historia clínica. Existen 2 tipos de epinefrina. La que tiene mejor acción es la epinefrina racémica. Desafortunadamente no tenemos en todos los medios hospitalarios fácil acceso a esta. Entonces podríamos utilizar la levógira, que es la que viene en el equipo rojo, y en ámpulas de 1 mililitro, en 1 miligramo de 1 a 10,000, se utiliza sin diluir y con oxígeno suplementario. La evidencia 1A nos dice que la dosis para menores de 20 kilos es de 0.25 mililitros por kilo por dosis, máximo de 5 mililitros por nebulización. Y en mayores de 20 kilos, 0.5 mililitros por kilo por dosis, también máximo 5 mililitros. Y la racémica es de 0.1 miligramo por kilo por dosis, en el caso que pudiésemos tener acceso a ella, máximo 1 miligramo en total. Entonces cualquiera de las dos es una buena alternativa porque tiene exactamente el mismo efecto. ¿Cuánto tiempo la puedo dar? Por lo menos por 3 veces. ¿Cuándo se considera antibióticos y dar una vía aérea artificial a un paciente? Como lo dice la diapositiva, es punto de recomendación. Solo en un proceso infeccioso sobreagregado se dará ceftriaxona o cefotaxima a 50 a 200 miligramos por kilo por día por vía intravenosa. Y una vía aérea artificial va a ser necesaria cuando el paciente tenga cianosis y el tubo deberá ser de manera nasotraqueal u orotraqueal 0.5 a 1 milímetro menor de lo que le toca para su edad. Si el problema es inflamación, si yo dejo un tubo endotraqueal del que le toca normalmente, le va a condicionar más proceso inflamatorio. Se deja por poco tiempo, se hace todo lo posible por extubarlos de manera temprana y algunos pacientes en muy poco porcentaje han requerido traqueotomía o traqueostomía por esta entidad. Aquí deben de tener mucho cuidado porque en los pacientes menores de 8 años no está indicada la realización de esta. El algoritmo del abordaje de la laringotraqueitis me dice, si es leve y no hay estridor, no hay dificultad respiratoria o dificultad respiratoria leve, lo manipulo mínimamente, lo mantengo confortable, doy dexametasona. Si hay buena respuesta, lo ingreso a casa y educo a los padres o cuidadores ante signos de alarma. Si es moderada, manipulación mínima, lo
tengo confortable, dexametasona, y lo observo en la moderada de 2 a 4 horas en urgencias. Si hay mala respuesta al cuadro a las 4 horas, es decir, no hay mejoría con la aplicación de dexametasona, persiste la dificultad respiratoria moderada, persiste el estridor en reposo, se hospitaliza y se administra epinefrina nebulizada a las dosis que ya les comenté y se observa por 2 a 4 horas. Si hay buena respuesta, se egresa y de igual se da información a los padres. Si hay mala respuesta o aumenta la dificultad respiratoria, se deberá de valorar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y se administrará la epinefrina. Oxígeno, si tiene menos del 92% de saturación, y si hay mala respuesta, hay que considerar un diagnóstico diferencial, como los que ya les mencioné. Si es grave y amenaza la vida, igual, manipulación mínima indispensable, dar inmediatamente oxígeno, administrar epinefrina, dexametasona, y si hay inminente paro respiratorio y tiene alta probabilidad de muerte, obviamente lo tengo que intubar. Y si hay buena respuesta, igual me paso a esta parte o a esta parte. ¿Qué complicaciones puede tener la laringotraqueitis? Obstrucción de la vía aérea severa, infecciones bacterianas, edema pulmonar y neumotórax. Los signos de alarma para ingresar un paciente a una sala de urgencias, de acuerdo a la guía de práctica clínica con evidencia 1A, nos dice que serán todo niño que tenga alteración del estado de alerta, estridor laríngeo persistente, dificultad respiratoria, incremento de la frecuencia respiratoria, palidez, hipotonía o cianosis. Los criterios de referencia para un segundo y tercer nivel de atención, también con nivel de evidencia 1A, es que el paciente curse con laringotraqueitis moderada en un lugar en el que no se cuente con sala de observación. Laringotraqueitis moderada grave que amenaza la vida y no responda a glucocorticoides, evidentemente estabilizado el paciente. Laringotraqueitis aguda de cualquier gravedad que tenga una evolución insidiosa o recurrente para poder establecer un diagnóstico diferencial. Un niño que tenga laringotraqueitis aguda con anormalidad de la vía aérea previamente ya existente, que tenga laringotraqueitis aguda y enfermedad crónica, y laringotraqueitis con comorbilidad relevante. Acuérdense que también en los niños hay enfermedades crónicas ya, como la diabetes, síndrome metabólico, síndrome de Pompe o enfermedad de Pompe, etcétera, etcétera. Los datos de alarma, me dice la guía de buena práctica, la guía de práctica clínica, que es punto de buena práctica. Es aquel paciente que tenga persistencia o exacerbación del cuadro clínico, que presente cianosis, irritabilidad o somnolencia de manera constante, incremento del estridor y aumento de la dificultad respiratoria. Es decir, que el Silverman-Andersen sea mayor a 3. Nuevamente, simple y sencillamente para recordarles la gravedad de la obstrucción de la vía aérea en la diapositiva que ya vimos previamente, y lo que ya les di también en el cuadro en la primera, en charlas previas. El pronóstico suele ser bueno en los niños que tienen síntomas leves, se puede resolver en un promedio de 48 horas y solamente cerca del 4% van a requerir que se hospitalicen. En resumen, el CRUP es una enfermedad infecciosa aguda que ocasiona un cuadro clínico súbito, caracterizado por tos perruna, estridor y disfonía. La dificultad respiratoria se presenta a consecuencia de la disminución del espacio subglótico hasta en un 85%. Lo que nos dice Martínez, 1 milímetro de estrechez entre el 60 y 85% de obstrucción de la vía aérea. Ya dijimos cuáles son las causas por las que la vía aérea es más estrecha en un niño que en un adulto. Los agentes causales en su mayoría son los virus para influenza hasta en el 80%. El diagnóstico es eminentemente clínico. Podrán tener ustedes un auxiliar diagnóstico que será la radiografía del tórax y que incluya cuello en AP. El primer paso en la evaluación siempre será evaluar la integridad y que la vía aérea no esté obstruida. Y debemos evitar cualquier distrés agregado y aportar confort al niño para evitar el aumento de esta inflamación. La mayoría de los casos ceden administrando dexametasona a 0.6 miligramos por kilo por vía intramuscular. Importante recordar, dentro del algoritmo habla que se debe orientar a los papás para que lleguen a una nueva revaloración si persistieran los síntomas o si no se dieran del todo. ¿Qué síntomas tendrán ustedes que decirle a los papás o a los cuidadores primarios que deben vigilar en estos pacientes? Es la presencia de dificultad
respiratoria y la presencia de taquipnea, por supuesto, primero taquipnea y se puede también dar otros datos de alarma de dificultad respiratoria. Tenemos que tener en cuenta que los padres muy jóvenes o los cuidadores muy jóvenes, y si el centro de salud está o la casa está a más de 6 horas del lugar donde ustedes estén viendo al paciente, es preferible hospitalizarlos hasta que estén seguros que el paciente se encuentra bien. Esas son las referencias y muchas gracias por su atención.